a tu querida audiencia. Sí, doctora, queríamos saber un poquito los fundamentos de esta excepción de inconstitucionalidad, porque entiendo que es la primera que se plantea en este tipo y me llamó la atención porque hablas en contra del artículo que tipifica el prevaricato. Sí, o por lo menos la interpretación que le dan, porque atenta contra la independencia del Poder Judicial está previsto en el artículo 248 de la Constitución Nacional y el 255. ¿Por qué? ¿Quién hace la valoración sobre exclusivamente resoluciones judiciales? Es la Fiscalía. O sea, a mí me parece que no. ¿Y cuáles son los fundamentos? Los fundamentos son providencia, autos interlocutorios y sentencias. Que resulta ser que el 255 sobre justamente resoluciones judiciales no pueden ser procesados los magistrados porque tienen inmunidad. Eso se refiere cuando habla el 255 opinión. Justamente este debate ya se dio en una oportunidad en el caso de Bonifacio Ríos Ábalos versus Paraguay, que fue destituido por juicio político, porque los argumentos de la acusación en aquella oportunidad también eran fallos judiciales y se había fundamentado justamente en el artículo 255. Entonces, por esas circunstancias, ¿qué pasa? Los fiscales se ponen a analizar procesos abiertos, que están todavía abiertos, o sea, ni siquiera pasaron por las instancias recursivas propias jurisdiccionales, sino que son procesos abiertos y se ponen a dictar cátedras y dirigir, ahora se tiene que hacer de esta forma, o cuestionar fallos jurisdiccionales, y ellos no son una instancia revisora. La Fiscalía no es, ¿cómo puedo explicar? No, un tribunal de apelación civil. Entonces, esta criminalización que se da es muy peligrosa, sobre todo porque entonces los magistrados, la independencia que tiene que tener el Poder Judicial para resolver los conflictos, se tiene que volcar a una de las partes que puede interpretar que se tuerce a favor de una de las partes. Entonces, en un litigio, sea penal, sea civil, siempre va a haber ganadores y perdedores. Entonces, el que pierde, si es el Ministerio Público, que muy pocas veces de hecho se da porque le tienen miedo los jueces, pueden ser pasibles de prevaricato, o sea, porque es una interpretación que ellos hacen de resoluciones judiciales. El tema de torcer la ley que dice el artículo 305, así como se está llevando adelante causas abiertas, es una abierta injerencia a la independencia del Poder Judicial, y si lees el artículo 248 dice claramente que eso inclusive es una afrenta al orden constitucional establecido. Ahora bien, el prevaricato podía darse con otros elementos, pero no por resoluciones judiciales. O sea, otros medios probatorios diferentes a las resoluciones judiciales. Sin embargo, encima que hacen un doble juzgamiento sobre la misma causa, se basa exclusivamente en la primera imputación y la segunda imputación, que ya inclusive contenía los hechos en la primera, sobre resoluciones judiciales. Y lo más grave de esto es que en realidad, con mucho respeto lo digo, hay algunos miembros del equipo que yo aprecio bastante, pero evidentemente que le tendríamos que traer a un Hernán Casco Pagano, y lastimosamente no está en el seno allá vivo entre nosotros, y no se van a poner de acuerdo. Entonces, ¿quiénes son los fiscales para convertirse en segunda instancia, en primera instancia en este caso, en una instancia revisora de fallos judiciales? Eso es grave, más allá de la problemática social que implica la gran cantidad de deudores que yo considero, y está en mi excepción, que son víctimas pero del sistema financiero, porque tampoco se va a solucionar el problema de ellos lastimosamente, porque evidentemente no es una franja de muy escasos recursos, por eso acuden a créditos pequeños, después refinancian, le capitalizan el capital los intereses, después nuevamente le dan un pequeño crédito, le vuelven a refinanciar y 1 millón de guaraníes se volvió 20 millones, pero con la refinanciación es como una nueva deuda y el BCP no tiene reglas claras con relación al respecto, sino simplemente dice que no debe aprovecharse de circunstancias excepcionales o cosas así.
O sea, muy ambigua. Mientras que eso no se aclare, por más que se anulen los embargos, tienen 10 años los acreedores para volver a presentar sus créditos, y para esa época seguramente que no va a ser en un juzgado de paz, que va a ser en primera instancia por los montos. Totalmente, doctora. Y Totalmente. esa es la posición en síntesis. Y con esto, o sea, hay un juicio donde ella, en este caso, ella también está como para ir a juicio oral. Ahí ya no se puede plantear esta excepción, ¿verdad? Mira, hay varios colegas que lo hacen en cualquier momento. Yo estoy legando en esta causa, ¿verdad? Pero en realidad la excepción de inconstitucionalidad contra normas debe darse en el principio, dice, o sea, en las primeras etapas. ¿Y cuál es la primera etapa? Y es la imputación, por eso fue presentado dentro del tercer día, ¿verdad? Entiendo, entiendo. Y aparte contra una norma jurídica, no contra una resolución judicial. Totalmente, ya no es una resolución judicial. También hoy se presentó y se sustanció un recurso de reposición y apelación en subsidio contra la providencia que emitió la segunda imputación. Porque es un copy-paste de la primera imputación. Es más, ofrecen el mismo, hay un término técnico, espérate, voy a decir, dice, en su página 2 de la segunda imputación dicen claramente de que es un desglose de la otra imputación. Espera un poco. ¿Cuántas veces pretenden procesarle a mi representado por los mismos hechos fácticos, utilizando inclusive las mismas pruebas documentales? En la página 2 dice claramente es un desglose, y dice en relación a los elementos de prueba antes mencionadas, se adjunta el drive que corresponde al inicialmente prohibido al juzgado en la primera imputación. O sea, hasta las mismas pruebas ofrecen. Pero bueno, habitualmente, como dije, lastimosamente los jueces no son independientes. Siempre yo critiqué de los jueces de garantía, aunque algunos merecen mi mayor los respeto, pero si la fiscalía no solicita, nunca hacen al lugar, y mucho menos ahora que ya te prevaricato. O sea, no sé si me explico, porque siempre va a haber una parte perdedora, siempre se va, entre comillas, beneficiar a una parte, pero si en cada de estas situaciones no se van por las instancias recursivas, sino que se va a criminalizar en realidad, entonces estamos mal, ¿verdad? Estamos mal, realmente. Ya, entiendo. Y bueno, vamos a estar pendientes, doctora, de ver cómo sale esto. Muchísimas gracias por su tiempo, muy amable. A las órdenes, un abrazo. Hasta luego, hasta luego. Usted Hablábamos está así con la doctora escuchando Raquel Talavera en TBS. esto que es